A través de la advertencia de un amigo, Germán comenzó a ver a Cristina con otros ojos. ¿Será su fantasía creer que su mujer tuviese una doble personalidad? Hola, soy Allison. Les doy la bienvenida a otra entrega de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos el noveno episodio de la sexta temporada, titulado Bifronte, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Entonces, uno de sus amigos, alguien que nunca dudaría en declarar la verdad de las cosas, gente de la cual habría poca en el mundo, y que Germán sabía que era una realidad. Una persona que tenía muy cerca de sí, y que entendía que prefería contar las grandes verdades antes que ocultarlas. Este amigo le contó, a manera de confesión, con franqueza, un hecho increíble, que no necesitaba el concurso de religión alguna para que su misterio fuese develado. Y hablando, dijo que Cristina tenía dos caras. Que era absolutamente hermosa, no cabía dudas. Que sus cabellos castaños caían más allá de sus hombros, por delante cubriéndole los senos, aquellos que más de un hombre desearía acariciar. Al instante, Germán no lo entendió sino hasta que su amigo se lo hubiese explicado bien. Tal vez, con pocos detalles, los que, de por sí, solos, aparecerían con el devenir del tiempo. O con que, simplemente, Germán se dispusiera a meditarlos un poco, llegando a la conclusión que, en efecto, su amigo hablaba con justa razón. Y aunque lo revelado tardase en ser comprendido, Germán reservaría todo el lapso necesario para arribar a la verdad, evitando culpar a quien se la enunciara. Las pretensiones de Germán hacia Cristina habían sido, en un principio, poco claras. Al conocerla, en ese primer momento, no llegó a entender bien si hubiese segundas intenciones. Pudiera haberle dicho de ir a tomar algo, charlar un poco, ver si la convenciera de tener sexo y luego cada uno seguir su propio camino. Pero hubo algo más, algo que, en ese justo instante, Germán fue lo suficientemente incapaz de entender. Porque estando frente a ella, ver su rostro de ángel y verlo de frente, fue como si conociera a una persona, y verlo de perfil, la relación que se creara con su contracara fuera otra. Un escultor, tallando la piedra, no lo hubiera hecho mejor. Ahí estaban las dos Cristines y recién, recordando este momento, basándose en lo que su amigo le había confesado, Germán llegó a arrimarse al borde de la comprensión y el entendimiento. Pero no lo culpó por suponer que estuviera mintiendo. Aguardó un par de días hasta rescatar, de su memoria, todos los datos necesarios como para agruparlos y cotejarlos, deduciendo que, lo dicho, había sido cierto. Por otro lado, el tiempo que necesitó para entender la situación no fue empleado en vano. Fue aprovechado en regodearse de saber que era poseedor de una mujer hermosa, y el verbo poseer lo ejercía en su acepción más amplia, porque la vigilia que ejercía sobre ella era palpablemente sutil, lo necesario como para que no se enterase. Pero desde el momento en que su amigo le transmitiera lo que, a simple vista, era notorio, la sensación de experimentar que había sido cierto no lo abandonó durante el transcurso de los días siguientes. Había quedado, en él, de manera notable, la noción de saberlo, y que fuera corroborada por la casi extrema vigilia hacia su pareja.
Podía estar sentado a la mesa de la cocina, frente a ella, compartiendo la cena, y verla y escucharla hablar de temas de poca importancia, o lo que hubiere hecho ese día. Y al girar su cabeza, presentando su perfil, recordaba lo que le había contado su amigo. Además, como si todo esto no fuera suficiente, había emitido 2 nombres, y no habían sido al azar, porque los dijo con fuerte convicción, como si esos nombres fuesen, en realidad, los de ella. Dijo que, verla de frente, se trataba de Cristina, y de perfil, Beatriz. A los 3 días de esta confesión, la pregunta se instaló, de manera firme, en su mente, transitando de aquí para allá. Y se definía como no saber de dónde su amigo hubiera sacado esa afirmación. Porque era evidente que bien pudiera haber elegido otros nombres, y no con la exactitud de haber pronunciado Cristina y Beatriz. Por más que ya la conociera a Cristina, ¿pero por qué Beatriz? Deseó citarlo para que le contara la verdad. Y cuando se refirió a Beatriz, dijo que sus manos eran triangulares, y que los dedos acababan en puntas que se elevaban un tanto así. Y que sus senos eran grandes, dotados de interesante volumen. Y además agregó que muy bien ella y Cristina pudieran ser hermanas, por lo que se parecían. Aclarando su garganta con un trago, se animó a declarar que las 2 mujeres harían feliz a un hombre, en la cama. Germán no pudo opinar, porque no conocía a Beatriz. Aunque se prometió, a sí mismo, estar atento en reunir todas las condiciones físicas que tuviera Cristina, para compararla luego. Y desde que su amigo hiciera ese comentario, con respecto de las 2 mujeres, ya Germán lo vio de otra manera, tomando un poco de distancia en la amistad. De todo esto nada le dijo a Cristina. Durante las primeras horas de la madrugada la contempló, dormida. Estudió sus manos, algo que nunca antes hubiera hecho con tanto detenimiento. Con delicada lentitud, separó, con 2 de sus dedos, los pliegues de su camisón y, a la luz del candil, le vio los senos derramándose sobre la sábana. Ella estaba soñando, sus labios se movían como si estuviese hablando, dirigiéndole la palabra a alguien, un ser al cual Germán no tenía acceso, especie de espíritu que, para ella, sería perfectamente corpóreo. En medio de esa casi penumbra que envolvía la habitación, pudo observar su lengua asomarse entre sus labios y estos estirarse en una sonrisa a ojos cerrados. Sí, en efecto, Cristina estaba soñando, disfrutando teniendo sexo con alguien que no fuera el propio Germán. No quiso despertarla, interrumpir su evocación de una instancia propia. Inocentemente, Germán creyó que ese momento tan sensual estuviera siendo gozado con él. Lamentó no estar consciente dentro del sueño y disfrutar también. En un instante, Cristina se movió, ladeándose, y ahí Germán dejó de verla, apareciendo Beatriz con todo su cuerpo de mujer. Sus senos liberados semejaban a los de Cristina, pero le parecieron dueños de mayor volumen, y los pezones, duros como guijarros, presentaban otra conformación. Germán apenas los rozó con la yema de sus dedos, comprobando la excitación física que los embargaba. Beatriz quedó con la boca abierta, en espera de recibir un beso, o una lengua que la recorriera por dentro. Su mano derecha, al igual que si la dirigiera un titiritero, buscó su sexo, cubriéndolo con su palma. Germán apagó la luz, permitiendo que la oscuridad todo lo invadiera, mientras sus ojos buscaban, en cada rincón que se dirigieran, la representación, la imagen en negativo de las 2 mujeres, amándose. Esto consiguió que Germán se excitara. Amparado por la oscuridad, con su mano mantuvo firme la cabeza de Beatriz, para que no viera de frente, mientras la penetraba.
Ante el empuje de Germán, Beatriz no tuvo más remedio que continuar siendo ella misma, manteniéndose en la conveniencia del sueño. Sentados a la mesa de la cocina, durante el desayuno, Cristina estuvo ausente todo el tiempo, quedando su rostro de perfil. Germán debió contentarse con hablar exclusivamente con Beatriz, aunque esto no le importunó, se diría, en absoluto, porque era tanto o más bella que Cristina. Al despedirse de ella y darle un beso, Beatriz movió su cabeza, permitiendo que Cristina fuera quien lo recibiera. Pensó en conversar este tema con su amigo, después de todo, había sido quien lo iniciara. Y si no hubiese sido por él, Germán quizás nunca se hubiese dado cuenta de la doble personalidad de su mujer. En la medida en que más estudiara los detalles, más sería todo evidente. Durante las noches, acostados en la cama, Germán veía a Beatriz, presentando su perfil. Y a tal punto fue su convicción de ser su verdadera compañera, que varias veces leyó su acta matrimonial para constatar que, en realidad, había sido con Cristina con quien se había casado. Y si alguna vez pensaba en hablarlo con ella, mirándola de frente, a sus ojos, Beatriz desaparecería, no resultando convincente todo lo que ella pudiera decirle. Decidió plantear el tema a su amigo. Sentados a la mesa de un bar, lo vio borrar, con su lengua, el dibujo que la espuma de la cerveza había dejado alrededor de sus labios. No respondió de inmediato ante la consulta. Era perentorio saber cómo se hubiese dado cuenta. Tal vez ya lo supiera desde hiciera tiempo atrás, y solo hubiera aguardado al momento propicio para develar la curiosidad que le hubiera provocado haberlo descubierto. Encogiéndose de hombros, dijo que se había tratado de una corazonada. Que conocía a Cristina desde la misma época en que Germán comenzara a salir con ella, y que la irrupción de Beatriz se había logrado con el correr de los años. Nunca antes lo había notado, pero ahora era diferente, porque el acto de hacerse corpórea una segunda mujer, en ella, ya era evidente. Al escucharlo por vez primera, Germán le creyó bien poco. Pero al transcurrir un par de semanas y verlo andar por la calle, del brazo de Beatriz, fue algo que lo sorprendió de tal manera como si le hubiesen arrojado agua helada. Allá iba su amigo, por la acera de enfrente. Y ella reía, haciendo uno u otro comentario. Germán quedó tieso, inmóvil por el asombro provocado. Quizás esperando que, de un paso a otro, Beatriz abandonara su perfil para mostrarse de frente, como Cristina lo haría. Pero no. Mantuvo oculto su rostro, cubriéndose con la cabeza de su amigo, que parecía cobijarla con sumo propósito. Germán deseó cruzar la calle, detenerlos, hablarles, dejar de lado la creencia en una traición por parte de quien pensaba era su amigo. Y también hablar con Beatriz, para que no engañara más y se mostrara como Cristina. Según la visión que tenía Germán, desde enfrente, solo podía apreciar los rostros de ambos de perfil, hasta incluso no saber si su amigo fuera quien dijera ser. Sin embargo, su lerdo accionar todo lo evitó, viéndolo subir a un taxi y perderse por las calles. Ni bien se repuso de su casi total inactividad, regresó, de inmediato, a su casa. Esperó paciente el anochecer y la llegada de Cristina. Debía aclarar un par de cosas. Lo principal, saber si ella conociera a Beatriz, o si, en una de esas causalidades, aprovechando un segundo de distracción por parte de Germán, se transformara en Cristina al girar su cabeza y quedar de frente. Pero Cristina no deseó entrar en temas de discusión, estaba muy cansada, deseando ir a ducharse. Germán quedó observándola mientras se dirigía al dormitorio a desvestirse, para luego pasar al cuarto de baño. Imaginó su agotamiento físico,
luego de haber tenido sexo con su amigo. Porque sabía que, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, en algún momento Beatriz dejaría de serlo para transformarse en Cristina. De esto, Germán se convenció de la veracidad de su sospecha en la medida en que irrumpiera en el baño mientras ella se estaba duchando y viera su cuerpo desnudo, por donde el agua jabonosa limpiaba y borraba todo vestigio de actividad sexual. De inmediato, Germán se desnudó y entró en la bañera. Cristina lo miró, sorprendida, cubriéndose los senos con sus brazos cruzados, como si Germán ya no fuera su pareja, solo un desconocido cuya mirada de hielo lograba traspasarla. Germán comenzó a masajear su pene hasta endurecerlo, luego lo untó con jabón, tomando a Cristina de la cintura y penetrándola analmente, varias veces hasta acabar en su interior. Le decía al oído que su amigo había olvidado esa técnica. Cristina no deseó escuchar, se desacopló enseguida, lavando los restos de semen que corrían entre sus muslos. Germán deseó jugar un rato más, pero Cristina se lo impidió, saliendo de la bañera en procura de la toalla para secarse. Germán fue tras ella, haciéndola de la toalla con la cual había envuelto su cuerpo. La empujó al dormitorio, exigiéndole que le dijera la verdad. Cristina quedó tendida en la cama, y de inmediato torció su cabeza para mostrar el perfil de Beatriz. Germán pidió hablar con Cristina, porque ya conocía que su amigo había salido con Beatriz. Pero Beatriz no contestó, quedó con la cabeza apoyada en la almohada, sonriendo. Germán la tomó de sus brazos, incorporándola. Su cabeza mantenida de perfil mostraba únicamente el rostro de Beatriz. De una cachetada, el semblante de Cristina apareció de improviso, casi desde la nada, borrando la sonrisa que antes tuviera en sus labios. Germán exigió saber la verdad, desde el momento en que ella y su amigo hubiesen comenzado a salir. Cristina dijo que estaba equivocado, que quien estuviera viéndose con su amigo era Beatriz, y no ella. Otro cachetazo y tanto Beatriz como Cristina cayeron de espaldas, golpeando sus cabezas con el borde filoso de la mesita de luz. Cristina quedó ahí, sentada en el piso, con la mirada perdida. Germán se acercó, comprobando que la caída le había partido la nuca. Un accidente por demás tonto había acabado con su vida. Cristina se había llevado, al otro mundo, su verdad, algo a lo que Germán nunca se enteraría. Sin embargo, estaba convencido que ella y su amigo hacía tiempo que fuesen amantes. Y que Beatriz también formara parte del juego. Con su mano, tomó el mentón de Cristina, girando su cabeza hacia un lado. Le preguntó a Beatriz. Le pidió que dijera la verdad. Pero Beatriz tampoco respondió una sola palabra.